para vivir. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, maestras, maestros. Ya está en el aire su programa Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es un programa de comentarios, de noticias del ámbito educativo y nacional, así como entrevista. Hoy esperamos contar con un documental, prácticamente un video del último encuentro del ministro de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores en aras de poner el diálogo ante todos en la lucha por conseguir una educación de calidad, por seguir aportando al retraso, a la deuda social que tiene esta sociedad en educación con este pueblo. Pero antes vamos a dar paso a nuestro director para cumplir con nuestro compromiso. Noches amargas, días de hambre. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. En el día de hoy se cumplen 15 años de la muerte del profesor Juan Bosch. En ocasión de este 15 aniversario, hace apenas unos minutos, pues se llevó a cabo la misa en la iglesia San Antonio de Padua, de ahí de Gascue, donde se reunieron los principales dirigentes del PLD a rendir tributo a nuestro querido profesor Juan Bosch. En ello se destaca que el presidente del Senado estuvo presente y la profesora Cristina Lizardo. También estuvo por la ADP nuestro dirigente y compañero de aquí del programa, que hoy no está con nosotros, el profesor Danilo Caminero, junto al profesor Fran Sabino. Esperamos que esta vez en el transcurso del programa, pues Caminero pueda llamar y darnos algunas informaciones de esta celebración, porque hemos dicho que mientras nuestros seres queridos que han partido a una nueva vida, los mantengamos en nuestros recuerdos, pues no han muerto, sino que viven en nuestros corazones. Y por ello, el honor al profesor Juan Bosch. Señores, este ha sido un año de mucha lluvia. En el país ha caído agua a cántaro. Aquí en la capital no ha sido tan fuerte, pero ha estado cayendo en diferentes puntos, por lo que hay que andar con sombrilla. Pero en el caso de la provincia de Espaillat, ya tenemos reporte de una baja de un menor que murió. En San Cristóbal, casas inundadas. En Bonao también hemos tenido problemas. Y si algunos de los compañeros que observan este programa pues tienen informaciones de su comunidad, de su localidad, pues pueden llamar a nuestro teléfono en el momento en que los abrimos al público. Entonces, tener cuidado porque hay deslizamientos, hay escuelas que han sufrido también derrumbe de área, de paredes, de enverjados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y aquellas donde han quedado las comunidades incomunicadas, cuidadito al trasladarnos, al movernos por esas zonas que ya han sido
colocada en alerta. Señores, por otro orden, las ARS se han opuesto a una resolución de la CISARRIL que llama a que se afilien los tíos, los sobrinos, en el seguro donde usted está. Usted lo va a pagar, usted va a pagar 900 y pico de pesos para que le den los servicios de salud, para que le garanticen qué es lo que debe ser una ARS, garantía de servicio de salud. Entonces, el SENMA, podemos darle un aplauso porque ha estado en tono con que los sobrinos, los hermanos, los tíos se puedan afiliar siempre y cuando el afiliado principal pague el cápita. Y el SENMA ha estado desde sus inicios cumpliendo con ese sector. Sin embargo, ahora, al salir la resolución de la CISARRIL, las ARS se oponen porque dicen que al afiliar a este sector de la población le va a disminuir la calidad a los afiliados, y esa es una falacia, una mentira, porque ellos van a tener un plan conforme a su cápita, que son 926 pesos aproximadamente. Entonces, si usted tiene un tío y usted está en una ARS X de esa privada que solamente piensan en el negocio y usted quiere afiliarlo, ya no hay impedimento legal que le prohíba. Entonces vamos a establecer las mismas reglas. Si nosotros hemos podido sobrevivir con una ARS pública, como es el SENMA y como es SENASA, entonces ¿por qué las ARS privadas hoy no quieren afiliar a ese sector? Saludamos también que SENASA y la Policía Nacional pues firmaron ya un acuerdo para que los jubilados de la Policía Nacional puedan pasar. Los jubilados atiendan bien que ninguna ARS, excepto la SENASA y el SENMA, reciben jubilados. ¿Por qué no reciben jubilados? Porque los jubilados para ellas son una carga, discriminándolo después que han dado toda su vida a la ARS. Entonces al final, al momento de la jubilación, pues lo dejan fuera. Entonces, señores, hay que estar atentos porque cuando vemos situaciones como esto y pronunciamientos como esto, no es más que una expresión de una clase que quiere vivir de los trabajadores, y cuando tiene que darle tiene que reconocerle los derechos, entonces se lo niega y dice que va a tener pérdida. Pérdida tienen los jubilados, los tíos, los hermanos que no han podido tener un seguro. Entonces, saludamos la posición de Nércida Marmolejo, de la DIDA, que es de la Dirección de Defensa de los Afiliados, que apoya la resolución, porque entiende que va en beneficio de este sector y que hace justicia. Entonces, así esperamos que otros sectores se pronuncien a favor de esta resolución, que llama a que las ARS no solamente se sirvan el plato fuerte, sino que también puedan aportar, ayudar a ese sector que no tiene forma de cómo afiliarse. Usted tiene un tío, lo quiere ayudar, lo que quiere es comprarle un seguro, pues ya tiene la oportunidad de llevarlo a su seguro. Está en un pueblo distante al suyo, usted lo afilia y que le den el carnet allá. De eso se trata. Porque no es que usted le dé 1,000 pesos, 1,000 pesos no le van a resolver el problema. Pero si usted lo afilia, eso sí le puede resolver un problema. Y a eso es que se refiere la resolución de la CISARRIL. Ojalá los diputados, los senadores dieran un ejemplo a este país y se afilien a la ARS del Estado, porque ellos fueron los que produjeron la ley. Ellos fueron los que hicieron, como dice el pueblo, los que hacen las leyes. Entonces la hacen para el pueblo,
un seguro general y para ellos un seguro particular. Se salieron de las AFP y tienen su AFP privada, su plan de jubilación privado, aparte. Y el seguro también es aparte. Entonces, ¿por qué? Decía Mojica que lo que debe hacer un político es parecerse a la mayoría del pueblo. Y la mayoría del pueblo no está en una ARS y en una AFP o un seguro público. Entonces, ¿por qué los diputados y senadores tienen que tener uno aparte? Si ellos son los que hacen la ley, los que elaboran las normativas. Entonces, el que hace la ley hace la trampa. Debería dar un ejemplo y desprenderse de esos seguros que tienen, de esos planes que tienen particulares y entrar ahí, porque si ellos son los que tienen que vigilar para el cumplimiento de la ley, pues entonces entren, prueben un día ir a un hospital a buscar servicio. Bueno, señores, en el día de hoy hemos estado viendo algunas páginas de un libro que se llama Aprender a Aprender. Son ideas para aprender a aprender de José Manuel Pérez Tornero y Santiago Tejedor. Se llama Ideas para Aprender a Aprender. Es un manual de innovación educativa y de tecnología. Si alguno, la sinopsis para tener una idea de qué se trata y por qué desde este programa lo recomendamos, es un libro de este año, del 2016. Dice que la educación en todos sus ámbitos y en todos los sistemas educativos está abocada a cambios obligatorios, necesarios, exógenos y endógenos. Está sometida a un vaivén incesante de transformaciones. Cambia la tecnología, cambian los actores, cambian las demandas, cambian las circunstancias, pero precisamente es la innovación la que puede introducir sentido, racionalidad y coherencia en estos cambios. Son los cambios innovadores, dice el texto, lo que aportan auténticas novedades y lo que resultan positivos. Y nos motiva más sobre el libro porque dice que aprender a innovar y hacer de un modo sistémico se ha convertido en una asignatura obligatoria de todos los actores que participan en la educación, maestras y maestros, padres, estudiantes, pueblo en general. Sin la innovación no habrá educación eficaz, ni contextos educativos estables. En consecuencia, dice el autor, la innovación debería estar presente en la práctica diaria de los educadores y de los gestores del sistema educativo. Debería formar parte de su cultura propia. Además, este manual aborda lo tecnológico desde una particular visión endocomunicativa. Aprender con, en y desde los medios y las tecnologías. Siempre desde un uso y una mirada crítica. Por ello, las herramientas ceden protagonismos a las personas. El docente, concluye diciendo, se consolida como un actor decisivo en el proceso educativo. Entonces, por ello, nosotros reiteramos que este es un libro obligado para leer. Ideas para aprender a aprender,
de José Manuel Pérez Tornero y Santiago Tejedor. Es un libro de ahora, de mayo del 2016. Entonces, ahí está la cita para todos aquellos que entienden que debemos aprovechar la innovación educativa y la tecnología. Señor director, vamos a ver qué dice el ministro de Educación en el último encuentro con la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, vamos a ver si estamos listos. Este encuentro fue el último en Santiago. Proceso que en el día de hoy culmina. Digo de este proceso porque es un primer ciclo de diálogo con la ADP, pero no es el último ciclo. Podríamos decir que este encuentro no es el final, sino simple y llanamente el inicio de un largo proceso que espero desarrollar junto con ustedes. Es muy difícil en una sociedad hoy en día poder avanzar hacia el desarrollo sobre la base de la imposición. Ya la historia ha demostrado que las revoluciones que se imponen tienden a no ser sostenibles. Precisamente el ministro de Educación está aquí como una expresión de una voluntad política del presidente Danilo Medina para seguir impulsando la revolución educativa que tanto empeño él ha colocado para que sea un éxito. Así es que yo entiendo que la labor como ministro de Educación en un contexto como el actual requiere primero de una conciencia de servidor público. También requiere de una conciencia de que se está asumiendo una gran responsabilidad frente a la sociedad dominicana. Por el hecho que probablemente, más que cualquier otro sector de la vida nacional, es la educación el sector sobre el cual la sociedad dominicana tiene más empeño, más preocupaciones, pero también más expectativas. Por un lado, gracias a todas las fuerzas sociales, la educación está recibiendo el presupuesto más grande que tiene el Estado hoy en día. No es simple y llanamente el 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país que se dedica a la educación. Ese 4% del PIB significa entre el 20 y el 25% del presupuesto nacional. De una u otra forma, es expresión de la prioridad que la sociedad dominicana ha dado a la educación. Eso por un lado puede representar un gran privilegio a todos los que somos responsables de encaminar este sector de la vida nacional. Sin duda que sí. Estar en el centro de la atención, contar con el mayor presupuesto, pues de repente puede constituirse en un privilegio. Pero ese privilegio va acompañado de grandes responsabilidades, cuyo proceso de asunción tiene grandes riesgos. Y resulta que esos riesgos no solamente se derivan de la dimensión que tiene la educación en un país como el nuestro. Somos la institución como ministerio más grande del país, tanto por el volumen de personas que están involucradas en esta institución, como por el alcance territorial que tiene. Por más lejano que sea un poblado de la República Dominicana, de una u otra forma, así con sus precariedades, tiene presencia el Ministerio de Educación. Pero también el ejercicio de la educación, que de alguna manera lo podemos entender como un hecho intangible, difícilmente perceptible con los sentidos, más bien es con la conciencia, hace también compleja esta tarea y este reto. Pero otro factor que hace que este privilegio represente también un gran reto lleno de riesgos es la larga
y voluminosa deuda social que se ha ido concentrando a través de los tiempos. Estos informes son una expresión simple y llanamente de que le debemos mucho a la educación dominicana. Por suerte, no he perdido el sentido de la sorpresa. Si hay algo peligroso en un funcionario público que ejerce el poder, es que pierda el sentido de la sorpresa. Porque si se pierde el sentido de la sorpresa, se corre el riesgo de perder el sentido de la sensibilidad. Inmediatamente un político pierde la sensibilidad, se convierte en un autómata que puede obedecer a cualquier tipo de intereses menos a los intereses colectivos. Como político, por eso me resisto a perder el sentido de la sorpresa y el sentido de la preocupación por los problemas de nuestro país. En otras palabras, de la indignación. He visto cómo ustedes, con este rosario de planteamiento, muchos de ellos ilustrados con imágenes, están haciendo una gran denuncia de situaciones que viven en el día a día y que yo entiendo que son necesariamente, deben ser atendibles. Es tan grande esta deuda que también se corre un riesgo al tratar de subsanarla, y es el riesgo de generar unas expectativas que después no puedan ser a cabalidad llenadas. Por eso es que en primer lugar quiero expresarle que estoy tomando esto con mucha objetividad. No quisiera grandes emociones, quisiera una administración de las expectativas, porque esta labor va a implicar también una administración de la indignación. Quien no sabe administrar la indignación y las expectativas corre el gran riesgo de fracasar, de desesperarse, de desmoralizarse ante la abrumadora y voluminosa cantidad de problemas. Por esa razón me he hecho acompañar de los viceministros, del equipo técnico. Se ha ido tomando nota de todo esto, además del conjunto de informes por escrito que se han entregado. Se preparó desde el primer encuentro una aplicación informática para ir sistematizando cada planteamiento y cada problema, para que nada nos sea ajeno, para que ningún detalle se escape. El equipo lo está sistematizando, identificando todos los problemas que pueden ser resueltos sin ni un centavo, simple y llanamente con voluntad política para resolverlos. Que déjenme decirle, son la mayoría de los problemas que han presentado en estos 8 encuentros. También aquellos que implican su solución, presupuestos moderados, y aquellos que tienen unos presupuestos más comprometidos. El plan que va a surgir de este conjunto de insumos que ustedes han aportado me va a permitir entonces tomar decisiones inteligentes y oportunas para ir avanzando en la solución de los problemas. Pero esto es un proceso que va a ir desigual y combinado. No en todas las regiones vamos a poder movernos al mismo ritmo. No en todas vamos a poder atender las mismas problemáticas o con la misma velocidad. Esta institución, que es una institución enorme, tiene un ritmo de trabajo que hay que cambiar. Yo acostumbro a trabajar a alta velocidad. Yo acostumbro a dedicar el máximo del tiempo posible al servicio público, con la conciencia de que mi peor adversario, como ministro y como político y como servidor público, es el tiempo. Porque siempre siento que el tiempo no me va a dar para atender los casos
dentro de mi responsabilidad. Ahora bien, ante este complejo de problemáticas y de las circunstancias que le rodean, que la hacen todavía más difícil de abordar, entonces hay que actuar de una manera inteligente como servidor público, como funcionario. Y esa inteligencia radica en lo siguiente: si el problema es complejo y tiene múltiples dimensiones, no cometa la torpeza de intentar abordarlo a solas. No cometa la torpeza de entender que sus ideas son las correctas sin escuchar la de los demás. Si es un problema de carácter social, como lo es el de la educación, usted no es quien para entender que tiene la verdad e incidir directamente, individualmente sobre el mismo. Si es un problema colectivo, hay que asumirlo de manera colectiva. Por esa razón, tenemos que comenzar con nuestro ministerio, con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que adquirir una cultura organizacional de equipo, de trabajo en equipo. Cuando me desplazo a lejanas comunidades, a visitar escuelas, lo hago no solamente con un sentido de aprender y de entender la problemática, directamente para que no me cuenten. Lo hago también con un sentido de que esa maestra, esa directora, sientan que son parte del equipo del ministro de Educación. Que porque estén lejos o porque su jerarquía sea menor, no son menos importantes. No hay forma, y se lo aseguro, de abordar con seriedad el problema de la educación en la República Dominicana si no generamos ese sentido de equipo, de corresponsabilidad. Pero claro está, en cualquier equipo van a haber diferencias internas. El equipo básico de la sociedad es la familia. Todos aquí tenemos una familia. ¿Y cuándo no hay problema dentro de la familia? Y apenas somos 4, 5, 6, 7 personas. Y hay problemas, hay diversidad, hay características individuales. Pero una familia tiene éxito cuando primero respeta la diferencia. Una familia tiene éxito cuando entiende que cada quien tiene un proyecto individual que no puede ser aplastado por el proyecto familiar. Que tiene que armar un proyecto colectivo que reconozca los proyectos individuales, que estimule el desarrollo del individuo, pero que no haga contradictorio el desarrollo individual al desarrollo colectivo. Y eso es apenas en una pequeña familia. ¿Qué diríamos de una junta de vecinos? O de una organización social de un municipio. ¿Qué diríamos de una organización nacional como la de ustedes? ¿O qué diríamos de la institución más grande del país, que es el Ministerio de Educación? Pero yo creo que aunque sea grande y compleja, esta entidad, el Ministerio de Educación y todo el sistema educativo, hay el potencial y la capacidad de que trabajemos en equipo. Yo no puedo asumir a la ADP en mi condición de ministro de Educación como el adversario. No lo voy a asumir, independientemente de que sé que en algunos momentos no estaremos de acuerdo y que podrán venir momentos de conflicto. Pero eso nunca me va a hacer ver a la ADP como el adversario, porque la ADP es una expresión. Señores, ahí está la posición, la expresión clara, precisa del Ministerio de Educación en el último encuentro que se realizó en Santiago, donde participó también la provincia de Puerto Plata. Ha dicho claro
La educación necesita participación de todos, por el hecho de que surjan algunos problemas, que es natural, con esta deuda social que tiene el Estado en educación, no va a limitar, no va a impedir el diálogo entre ADP y el ministerio. Vamos a una pausa, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Señores, siempre en el Ministerio de Educación hay que hacerle llamado. Esta vez nuestro llamado es a que los fondos descentralizados, es decir, la cuota del 4% que va a las escuelas por estudiantes cada 3 meses, tiene un retraso en este año, según una fuente de Entero Crédito. Solamente han entregado una cuota y ya estamos en el mes 11, en noviembre, que debieron llegar a esta fecha 4 partidas. Los directores están en grito al cielo porque de estos recursos es que manejan el material gastable, material para higienizar las escuelas, para darle mantenimientos menores y para lo que son las jornadas de capacitación, de actualización, de socialización, de discusión de la práctica pedagógica. Esperamos que el ministerio pues se ponga al día. Si queremos una educación de calidad, si queremos una escuela limpia, pues tenemos que mantener los recursos en las escuelas que permitan crear esas condiciones. Una escuela no puede estar sin detergente, sin suape, sin escoba. Si se le daña una puerta, ¿cómo la reparan? Si la tapa de la cisterna se le daña, ¿cómo la reponen? Un bombillo se quema, hay que comprarlo. Entonces tenemos que mantener el flujo de caja, como dice el fondo descentralizado. Es un aporte por estudiante, porque llegue ese aporte, y más ahora que en las escuelas de jornada extendida, pues la actividad del almuerzo, de la merienda, requieren de mayores niveles de higienización. Por eso que llamamos, reiteramos al MINER a que se ponga al día con las partidas descentralizadas a las juntas de centros. En otro orden, la jornada extendida sigue creando algunas dificultades porque no se han tomado las medidas correspondientes. Se cree que una maestra que está en jornada extendida, las 8 horas, tiene su problema resuelto, y no es así. Una maestra que no tiene cómo contratar a un personal que le atienda a su casa está en problema. Tiene su esposo, o trabaja, o simplemente está en labores cotidianas, pero tiene sus hijos que muchas veces no están en la escuela, y en la casa se mantiene la actividad rutinaria. Tienen que cocinar, aunque ella pueda comer en la escuela, pero en la casa está su mamá o están parientes que necesitan de atención. Esa maestra no tiene todavía los recursos suficientes para contratar un personal. Imagínense, una maestra con una tanda en básica no llega a 20,000 pesos.
Un maestro en media con una tanda tampoco llega a 25,000 pesos. Con 25,000 pesos usted no paga alquiler, no paga transporte, no va al supermercado más de una vez al mes y tendría que ir 4 veces. Pero también tiene que vestir. Entonces, por ello, el maestro vive de lío en lío. Para ponerse una chaquetica como esta, no se la puede poner de lo que gana, tiene que hacer un lío aquí, un lío allí. Y esa es la situación. Por eso es que nosotros reiteramos que en este momento, en que vamos al 4º año del 4%, el aumento que solicita la ADP y que en esos 8 encuentros, cada sesional se lo planteó al Ministerio de Educación a través de su ministro, Andrés Navarro, de que esta vez se le corrija la distorsión a los maestros de inicial y de básica, que ahora se llama primaria, igual a los de media, que hay una diferencia de 6,000 y 7,000 pesos en el sueldo base. Un maestro que trabaja 8 horas en media, en inicial y en primaria debe ganar lo mismo. No hay justificación de que una maestra que tiene que hasta agarrarle la mano a un niño de inicial para darle el almuerzo gane menos que uno de media, que simplemente está trabajando con adultos, con jóvenes que pueden resolver su problema. Entonces, por ello, igualar los salarios a la jornada que trabaja. 8 horas, pues mismo salario. Señores, después de otro cortecito que vamos a hacer vamos a un corte primero y después venimos con el último con el ministro, donde se refiere específicamente a la ADP. Y luego, pues en el tiempo, tomamos algunas llamadas. Lo que yo espero es que no perdamos la confianza. No podemos supeditar la confianza que pensemos de la manera igual o de manera igual. La confianza tenemos que basarla en esos 2 pilares al menos: el diálogo permanente y la agenda transparente. Y ustedes, con este conjunto de informes, me permiten ir armando una agenda transparente. He acordado con Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, que en el menor tiempo posible, al concluir esta sistematización, este equipo no descansa, este equipo apenas duerme lo suficiente para continuar trabajando. Vamos a entregarle a la ADP por sector la sistematización de la problemática, para que vayamos haciendo como especie de un listado y cada vez que vayamos logrando soluciones se vayan marcando de manera conjunta. De esa forma vamos a monitorear el proceso. Porque en sociedades como la dominicana hemos hecho grandes estudios científicos sobre la realidad de cualquier problema. Incluso hemos hecho buenos planes. El grave problema de una sociedad como la nuestra es darle seguimiento a lo que comenzamos. Y ahí yo no quiero equivocarme. Porque no nos debemos equivocar más en educación que en cualquier otro sector, en darle importancia fundamental a los procesos. Es cierto que tenemos que tener resultados, pero en educación el proceso es tan importante como el resultado. Porque yo puedo lograr que un niño eleve sus calificaciones, pero si lo hice en un proceso de amenaza y de terror, aunque tenga mejores calificaciones, termino con una persona traumatizada, y en materia de educación eso es un fracaso. Pero eso se le aplica a cualquier proceso que llevemos. Este proceso de diálogo tiene que ser una experiencia extraordinaria. Vamos a provocar el mejor de los éxitos en los resultados, el que podamos, pero que el proceso que generó esos resultados también sea una extraordinaria experiencia.
Porque fundamentalmente nosotros lo que debemos ser un referente como institución y como equipo frente a nuestros estudiantes. La sociedad dominicana necesita aún más que nunca referentes positivos, porque estamos ya hartos de que lo que se socialice, se visibilice, sean los referentes negativos. En cualquier barrio de aquí de Santiago, donde pasa algo negativo, se estigmatiza al barrio como un nido de gente negativa, y probablemente la mayor cantidad de gente que vive en ese sector es gente buena, pero no se visibiliza. Eso pasa también en educación. Cuando hay alguien que hace una mala práctica, eso hace un escándalo y mancha la imagen del resto. Nosotros lo que tenemos que hacer frente a nuestros estudiantes es lo contrario. Vamos a hacer el esfuerzo por visibilizar lo bueno, porque es la mayor cantidad de hechos. Vamos nosotros a convertirnos en referente. La ADP y la dirección del ministerio tenemos que dar un ejemplo de capacidad de diálogo, porque queremos incentivar el diálogo en las aulas frente a nuestros estudiantes. Si queremos estudiantes capaces de comunicarse entre ellos, tenemos que exhibirnos sujetos capaces de comunicarnos entre nosotros. Esas competencias que son propias del nuevo currículum: criticidad, creatividad, comunicación, pensamiento lógico, capacidad de resolución de conflictos y de problemas. Todo eso no se transmite como se transmite cualquier conocimiento, sino que es una manera de actuación, una forma de comportamiento que solamente se transmite con el ejemplo. Y el que tiene que comenzar mostrando esa competencia es el ministro de Educación, para que se sepa que desde la más alta instancia del ministerio hay un compromiso con esas competencias. Por eso que no puedo aceptar como ministro que hayan funcionarios del Ministerio de Educación incapaces de dialogar, que hayan funcionarios en el Ministerio de Educación incapaces de trabajar en equipo. Esta revolución va a tener muchos sujetos que se van a involucrar y se van a volver protagonistas de esta revolución. Sí, señores, ahí están las palabras del ministro de Educación en este último encuentro, donde reitera que nuestra sociedad necesita referentes positivos, que cada funcionario tiene que tener la capacidad de diálogo con la sociedad, con el magisterio. Vamos a tomar una llamadita. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo está usted, don Tomás? Muy bien. Mire, Narcisa, que le habla. Dígame, ¿qué tal lo de Prepara? Cuénteme. Bueno, Prepara es uno de los problemas que se le plantearon al ministro de Educación, y quedó en que se iba a preparar una mesa de diálogo sobre ese tema. Okay. Como los encuentros terminaron el 22, sí, pues esperamos que en los próximos días pues podamos iniciar ese proceso de diálogo en la mesa sobre Prepara. Ah, ok, don Tomás. Y otra cosa que le quiero preguntar. ¿Sí? ¿Cuál es el per cápita de por estudiante que se da a los recursos a las escuelas? ¿Por qué cantidad de estudiantes? O la cantidad que se da por estudiante en los recursos que da el ministerio. Bueno, déjeme decirle que una escuela con 1000 estudiantes pues puede llegarle entre 800 y 1 millón de pesos al año. Pero la descentralización es en 3 niveles. A la regional por estudiante le corresponde 1%. Al distrito también le corresponde 1%. Son cosas que la sociedad debe saber.
Y las escuelas también tienen otro por ciento de acuerdo al número de estudiantes. Cuando usted ve que una escuela tiene 500, pues tiene una cantidad. Pero eso en el acceso a la información en educación en el ministerio se consigue esa información. Y usted tiene derecho a preguntar en su escuela cuánto le llega mensual. Usted se ha dado cuenta que ya no hay que pagar inscripción. Es porque hay un aporte del ministerio a cada escuela para gastos menores. Es decir, si a una escuela se le rompe un llavín a una puerta, los recursos van a la escuela. Si la escuela necesita una hoja de papel, papel de baño, que hay que darle a los profesores, un marcador, pues eso está contemplado. Exacto. Entonces, pues, haga su indagación en su escuela. Porque, mire, soy coordinadora de Prepara. Sí. Si sé que es Prepara, bueno, es Prepara y que ahora es que se está reanimando como para entrar. Son estudiantes también, sí. Del ministerio. Sí. Pero yo diría que si por estudiantes deberían dar más o menos algo que uno pueda realizar algo. Sí, yo muy bien. Un Muy bien, me parece que 400 estudiantes. el tiempo en televisión es corto y ya me están haciendo una señal. Okay, muy bien. Bueno, pues será hasta mañana, amigos televidentes. Buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.